aplauso al Señor. Eso. Si es que de nuevo estamos contentos y alegres de estar en la casa de Dios para poder consolidar la decisión que hemos tomado por Cristo. ¿Cuántos son cristianos, hijos de Dios aquí? Entonces, para poder consolidar esa decisión que un día nosotros tomamos por Jesús, necesitamos congregarnos. Para poder tener conciencia, diga conmigo conciencia, para poder tener conciencia de una vida cristiana diaria, firme, fuerte, necesitamos congregarnos todos los días si es posible, aunque no se puede por las circunstancias y las situaciones y las responsabilidades. Pero el congregarnos es muy saludable para poder desarrollar una conciencia cristiana. ¿Cuántos dicen o cuántos están de acuerdo conmigo? Es de suma importancia tener conciencia de que Dios es real y que Dios no es una historia de fantasía bonita y hermosa, que Dios camina en medio de nosotros. Dios opera, camina en medio de nosotros. Él es real y está aquí hoy y estará con nosotros mañana, pasado mañana, el martes, el miércoles, el jueves, todos los días. Dígale al que está a su lado, tenga conciencia de que Dios está con usted todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos perder esa conciencia. El problema es perder la conciencia de que Dios está con nosotros todos los días. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos. Porque usualmente buscamos de Dios o nos congregamos cuando las cosas se ponen difíciles. Dígale al que está a su lado, no espere tiempos difíciles para buscar del Señor. Busque del Señor cuando las cosas están bien. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿sabe por qué las cosas se tornan difíciles a veces? ¿Sabe por qué ciertas cosas se nos salen del control de nuestras manos? ¿Sabe por qué a veces nos metemos a problemas que nunca debimos meternos? ¿Sabe por qué a veces nosotros tenemos problemas que no debimos de tener ahora? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos olvidado de buscar de Dios. La palabra de Dios dice que del hombre son los planes, pero que Dios direcciona el camino. Entonces, cuando usted busca de Dios, usted se somete a la soberanía y a la voluntad de Dios, y en vez de tú terminar tomando las decisiones que querés tomar y hacer las cosas que querés hacer, tú vas a terminar haciendo lo que Dios quiere que hagas. Muchas veces yo me he dado cuenta que he hecho cosas que no he querido hacer, pero que estaban en el plan de Dios, y el resultado que he tenido ha sido de avance y de prosperidad y de conquista. El problema es cuando nosotros nos encerramos en querer hacer lo nuestro y nos olvidamos de Dios. El problema más grande que hoy tenemos es ese: perder la conciencia de nuestro Dios en nuestro diario vivir. ¿Cuántos están conmigo? Dígale al que está a su lado, no pierda la conciencia de que Dios está en su diario vivir. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de que Dios está en nuestro diario vivir, nosotros vivimos con esa expectación de que Dios va a hacer algo en nuestro día. ¿Está conmigo? Nosotros vivimos con esa expectación de que en medio del mal que nos está yendo, Dios va a hacer algo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo tenemos una conciencia de Dios, podemos vivir en esta vida. Jesucristo dijo, bástale a cada día su propio mal. ¿Está conmigo? Porque en medio de cada día hay un mal, pero también hay una bendición de Dios, porque la palabra dice en Salmos que nuevas son las misericordias de nuestro Padre Celestial cada mañana. Dígale al que está a su lado, cada mañana las misericordias de Dios, la gracia de Dios y los milagros de Dios son reales. Vamos, denle un aplauso, iglesia, al Señor. Es un aplauso poderosísimo. No podemos tener solo a Dios presente cuando estamos en problemas. Hello. Entonces, esa es una tremenda situación que nosotros tenemos, que hacemos presente a Dios en nuestras vidas cuando tenemos problemas, cuando debe ser todo lo contrario.
Yo le decía que nosotros llegamos a tener problemas porque Dios está ausente. Y ahora que tenemos el problema, buscamos a Dios que esté presente. Dígale al que está a su lado, no espere el problema para tener a Dios presente, sino que para que el problema no suceda, tenga a Dios presente en el tiempo de bien que usted está viviendo. ¿Cuántos la están pasando bien ahorita y les está yendo bien? Tenga a Dios presente para que el problema no le venga, para que la dificultad no le venga, para que la pobreza no le venga, para que la enfermedad no le venga, porque Dios va a guardar su vida, va a guardar sus bolsillos y va a guardar su salud. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Ay, Señor Jesús. Hechos capítulo 3, versículo 1. Vamos a entrar a la palabra. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Punto número 1. Dígale al que está a su lado, no pierda la expectación de su congregación si no tengo convicción que Dios hará un milagro en tu vida. No pierda la expectación de su congregarse. ¿Cuántos sabemos que estamos en la casa del Señor? Jesucristo le dijo a Pedro, a Simón, le dijo, Simón, yo te digo que tú eres Pedro, que es Petros en griego. Y el Señor le dijo, sobre esta roca, diga conmigo roca, que es Petra, es una palabra diferente. Jesucristo nunca fundó la iglesia sobre Pedro. Pedro es roca, Pedro es parte del cuerpo de Cristo. Pedro no es el cuerpo de Cristo. Cristo es la iglesia, porque Él dijo, yo soy la roca inconmovible de los siglos. Yo soy el cimiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor nos dio esa palabra y el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del pastor Antonio, de Jesucristo, el Señor nuestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia de Cristo. Usted no me pertenece a mí, usted le pertenece a Cristo. Usted es posesión del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le dio vida y si usted está vivo es porque usted le pertenece al Rey. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Usted es pertenencia de Dios, usted es tesoro especial. Tóquese así, dígale, con razón estoy tan bello y guapo y hermoso. Porque usted le pertenece a Cristo. El religioso dice que la gente y que el mundo le pertenece al diablo. Pero no, señores, Cristo, la palabra de Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos, denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Entonces, nosotros estamos viviendo en un tiempo muy especial. Dígale al que está a su lado, este es un tiempo muy especial. Este tiempo le llaman la dispensación de la gracia. En la eternidad o en la vida humana tenemos 7 dispensaciones y no voy a hablar de todas ellas. La dispensación de la ley, estamos en la dispensación de la gracia. Dígale que está a su lado, la dispensación de la gracia. Entonces, al inicio de esta dispensación se dieron eventos proféticos para poder manifestar lo que iba a suceder en esta dispensación o en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Yo les compartí en el grupo de amistad, cuando un empresario inicia a construir el edificio, el supermercado, o cuando nosotros como iglesia construyamos nuestra iglesia, vamos a tener un evento donde vamos a invitar a los pastores de Balti, a nuestros pastores, a pastores de otras ciudades, para que pongamos el primer ladrillo para profetizar de que esa iglesia será construida y que ya es una realidad antes de construirse. Entonces Jesucristo tuvo eventos proféticos en el inicio de su ministerio que demarcaría lo que sería de su ministerio, y asimismo los discípulos de Jesús en el libro de Hechos capítulo 1 también ellos llevan a cabo eventos proféticos, que esos eventos van a demarcar lo que sucederá en el tiempo de la iglesia. Hello, ¿está conmigo? ¿Me estoy dando a entender? ¿O necesito aclararme más?
Entonces, por eso yo le decía que dígale que está a su lado, estamos en tiempos muy especiales. Mire, mientras Jesucristo caminó con sus discípulos, ninguno de los discípulos de Jesús hizo un milagro. Nadie de los discípulos de Cristo hizo un milagro. Trataron de hacer un milagro, pero no pudieron. No ayunaron lo suficiente, no oraron lo suficiente. Y el Señor los regañó y les dijo: lo que es generación más incrédula. Les pegó una buena regañada al Señor porque los tipos no pudieron hacer el milagro. Entonces, porque era el tiempo de Jesús. Cuando el Señor asciende al cielo en Hechos capítulo 1, entonces los milagros inician con los discípulos que profetizan la iglesia de los tiempos de hoy. Cuando Jesús inicia su ministerio, el Señor inicia haciendo ciertas cosas locas. Yo les hablaba algo el jueves en la casa de paz, o el viernes en la casa de paz, acerca de la boda en Caná de Galilea, que es un evento profético de lo que sería el ministerio de Jesús y el ministerio de la iglesia. Pero hoy les quiero hablar de lo que el Señor hace dentro de la iglesia, porque antes no había sucedido nada dentro de la iglesia. Cuando Jesucristo inicia su ministerio, uno de los primeros lugares que el Señor visita, pregunto, ¿será la calle o la iglesia? Uno de los primeros lugares que el Señor Jesús visita antes de iniciar a hacer milagros fue la iglesia. Dice la Biblia que el Señor fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando es tentado por el enemigo, el Señor sale vencedor y regresa en el poder del Espíritu. Y el primer lugar que el Señor visita en el poder del Espíritu es la iglesia. Entra en la sinagoga. Y en la sinagoga había un endemoniado. Y dice que el Señor predicaba la palabra y se admiraban cómo predicaba con doctrina y autoridad. Y que ahí estaba un endemoniado y el Señor le dice al demonio: sal de él, y se fue fuera. Entonces, un evento profético de lo que sería la iglesia. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 1 y 2 y 3 y 4, y todo el libro de Hechos está lleno de milagros. Y uno de los primeros milagros que sucede adentro de la iglesia es lo que vamos a leer ahora. Porque antes de eso, la iglesia no había visto milagros. Hoy nosotros estamos viviendo en el tiempo de los milagros de Dios. Milagros de Dios que se gestan adentro de la iglesia. Dígale que está a su lado: tenga expectación de su congregación. Tenemos que tener expectación que cuando venimos a la casa de Dios, Dios va a hacer un milagro poderoso. Tal vez usted no se da cuenta, pero algo va a suceder en su vida. Cuando usted se congrega, Dios está haciendo cosas en su vida que tal vez usted no las ha pedido, usted no sabe. Tal vez Dios está preparando las llaves de tu casa, no sé, Dios está preparando algo para tu vida mientras usted busca del Señor. Entonces es importante tener expectación de lo que Dios hará cada vez que nos congregamos, porque no estamos en la dispensación de la ley. No es por obras para que nadie se gloríe. Estamos en la dispensación de la gracia, donde Dios hace milagros con quien le da la gana y con quien quiere. Vamos, levante, denle un aplauso al Señor. Yo les decía que cuando nosotros leemos la palabra, a nosotros nos enseñó la religión que hay que tener una super fe para recibir un milagro. Y cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Jesucristo hizo milagros en gente que no tenía fe, en gente que no tenía voz, en gente que no sabía cómo creer, en gente que no conocía del Señor. Y el Señor hizo unos milagros poderosísimos. Hello, ¿sabe por qué? Porque estamos, dígale que está a su lado, estamos en el tiempo de la gracia del Dios eterno, donde usted no va a recibir porque usted haga o deje de hacer, usted va a recibir porque Dios quiere bendecirlo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dale un aplauso fuerte al Señor.
Señores, es imposible que Dios no haga un milagro. Dígale al que está a su lado, es imposible que algo de Dios no suceda en tu vida. Es imposible. Dígalo otra vez conmigo, es imposible que Dios no haga un milagro. Dígalo otra vez conmigo, es imposible que Dios no haga un milagro. Vamos, dígalo otra vez conmigo, es imposible que Dios no haga un milagro. Vamos, es imposible, señores, que Dios no haga un milagro. Es imposible que Dios no haga un milagro. Dígale que está a su lado, tóquelo, despierte, porque es imposible que Dios no haga un milagro. Dios obrará en tu vida. Dios hará milagros en su vida. Usted verá la mano poderosa de Dios. Pastor, pero es que yo no tengo fe y no vengo a la iglesia como ustedes. No importa, porque Dios hace milagros con quien quiere y con quien le da la gana. Aleluya. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Diga conmigo, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí vemos un hombre que no tuvo fe para recibir un milagro. ¿Tuvo fe el cojo? Hello, ¿tuvo fe o no tuvo fe? Vamos, ayude. Tuvo fe, atrévase, no tenga miedo. ¿Ah? No tuvo fe, ¿va? Pero ¿qué pasó? Recibió un milagro. Dígale que está a su lado. No digamos usted que tiene fe, ¿cómo Dios no lo va a bendecir? Vamos, denle un aplauso al Señor, celebre. Celebre lo que Dios va a hacer en su vida. Vamos, celebre lo que Dios va a hacer. ¿Cómo Dios no lo va a bendecir si usted ha activado la fe? Si Dios va a bendecir a aquellos que no tienen fe y no pueden creer por ellos mismos. Dice la palabra que Pedro y Juan, diga conmigo, Pedro y Juan subieron al templo, subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Pedro y Juan están llevando a cabo un acto profético. Ellos no simplemente subían al templo para llevar a cabo lo que la ley judía les dictaminaba. Porque acuérdese que los que mataron a Jesús fueron los mismos fariseos. Y los mismos fariseos estaban en el templo. Y dice que subieron al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Los judíos practicaban 3 etapas durante el día. La hora novena era la hora de la oración, y la que le seguía era la hora del sacrificio. La hora de la oración era a las 3 de la tarde. La hora del sacrificio le seguía, que era la hora del sacrificio. Diga conmigo, la hora de la oración y la hora del sacrificio. Entonces Pedro y Juan suben a la hora de la oración. Ellos no subieron a la hora del sacrificio. Ellos subieron a la hora de la oración. Porque en la hora de la oración se oraba, pero en la hora del sacrificio se sacrificaban corderos, se sacrificaban machos, se sacrificaban carneros para el perdón y la expiación de los pecados. Pedro y Juan lo sabían. Pedro y Juan sabían que después que ellos subieran, iban a hacer un sacrificio.
Sí, me doy a entender. Iban a sacrificar un cordero. Iba gente, hacía línea, llevaba sus corderos, llevaba sus machos, llevaba sus carneros y los presentaban al sacerdote, y el sacerdote los degollaba y eran sacrificados para expiación de sus pecados. Porque ellos seguían practicando el culto según la ley mosaica en Levítico capítulo 6 en adelante. Ellos seguían haciendo sacrificios según la ley. Y se habían olvidado de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario y que había resucitado el tercer día de entre los muertos. Se había olvidado que el cordero ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Se habían olvidado que Juan había dicho: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y seguían practicando religión. Pedro y Juan suben para romper la religión. Y cuando ellos se encuentran a ese hombre que estaba ahí cojo con un problema, ellos aprovechan la situación. Hello. Ellos aprovechan la situación y Pedro y Juan le dicen: mira, chico, no tenemos oro. Yo sé que tú quieres oro, yo sé que tú quieres plata, pero no tenemos nada de eso. Aquí lo que hay es el poder de Dios para salvación y vida eterna. Por lo tanto, levántese, papá, sea sano. Entonces el cojo se levantó y entró al templo. ¿Cómo entró al templo? ¿Cómo entró a la casa de Dios? Diga conmigo, saltando. Me dan ganas de hacer lo que se ponga de pie y salte. Entró saltando, alabando a Dios con el pueblo, dándole gracias a Dios por lo que Dios había hecho. Y todos quedaron asombrados porque de repente algo que nunca había sucedió. Usted no puede venir a la iglesia y irse como vino. Dios tiene que hacer algo en su vida. No podemos venir sin expectación. Tenemos que venir con expectación de que Dios hará algo en nuestra vida. Porque estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo donde Dios está haciendo milagros, señales, prodigios y maravillas. Dígale que este es el tiempo de los milagros. Este es el tiempo de los prodigios. Este es el tiempo de las maravillas. Este es el tiempo de las sanidades. Este es el tiempo donde Dios hace milagros en la vida de sus hijos, en los que creen como en los que no creen. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Dice que subían al templo a la oración, a la hora de la oración. Y que traían un hombre cojo de nacimiento. Diga conmigo, un hombre cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento, nunca había caminado. Aunque la palabra cojo no significa que le falte un pie. La palabra cojo viene del latín coxus, que significa caminar desequilibradamente. ¿Está conmigo? Cojear. Así como algunos va. Limping. Gear. Entonces, ese cojo lo traían. Diga conmigo, lo traían. Lo traían. Y lo ponían. ¿A dónde lo ponían? ¿A la entrada de dónde? Del templo. Lo ponían a la entrada del templo. ¿Para qué? ¿Para qué lo ponían a la entrada del templo? ¿Para que pidiese qué? ¿Para que pidiese qué? ¿Para que pidiese qué? Dígale que está a su lado: no busque la lástima del hombre, sino busque el amor y la gracia de Dios. Usted no espere de mí, usted espere de Dios. Es Dios el que obrará en su vida. Es Dios el que transformará. Es Dios el que sanará la enfermedad. Es Dios, señores, dígale que está a su lado. Es Dios que hará el milagro en nuestras vidas. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Porque aquí, señores, se trata de lo que Dios hará. Si aquí se trata de lo que Dios hará en su vida. Entonces trajeran un cojo. Lo ponían a la puerta del templo. Como se practicaba religión, la vida del cojo no cambiaba. Seguía siendo cojo desde el momento que nació y el hombre no pudo hacer nada por él. Nadie pudo hacer nada por él. Lo ponían ahí y le daban la instrucción: pide limosna, tú naciste para esto. Tú naciste para vivir en miseria, tú naciste para dar lástima.
Porque una de las cosas que la limosna hace es que la limosna te perpetúa la miseria. La limosna está disfrazada de una palabra: ayúdenme. Usted no espere ayuda de mí, usted espere ayuda de Dios. Por eso el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos hace mal. Oiga bien, hay un programa que se llama el WIC. Y si usted hace WIC, no se enoje conmigo. Se puede ayudar, no estoy diciendo que está mal. Pero depende de lo que haga en su vida. Sección 8, welfare, etcétera. ¿Y sabe qué es lo que hacen esos programas? Perpetúan la pobreza en la nación y en el país. Perpetúa la dependencia. Y cercenan la fe de creer en el Hijo de Dios. Porque están esperando del hombre, de la provisión del hombre. Están enseñando a confiar que el hombre puede proveer, y cuando usted espera que el hombre le provea, usted no pone sus ojos en Cristo, en el dador de la vida. Por eso la lástima cercena tu fe en Dios. Por eso cuando usted venga a la iglesia, usted no espere lástima. Usted espere una palabra de Dios que lo confronte, que lo renueve y que lo transforme. No vamos a tener lástima de usted, no. Vamos a buscar darle una palabra que te saque hacia adelante, que te quiebre los moldes de religioso, que te sane, que te renueve, que te transforme, que te haga una nueva criatura y que te saque de la miseria. Entonces hoy la gente es que en la iglesia no ayudan. En esa iglesia no ayudan, por eso no son cristianos. No, es que si ayudamos, te damos una cajita de comida en una caja, lo hemos hecho. Pero nada más vamos a perpetuar la miseria y te vamos a hacer cercenar la fe. Usted tiene que saber que hay un Dios proveedor que se llama Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Que Él es el que provee. Cuando tú estás escaso financieramente, Él te va a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, mi Dios es proveedor. Usted tiene un Dios proveedor. El problema de ese cojo es que él había caído en la miseria que la lástima le trajo. Porque el hombre, lo único que el hombre puede hacer es perpetuar tu miseria. Y Dios no quiere hacer eso en tu vida. Dice que al cojo lo tomaban y diga conmigo, lo traían. Lo agarraban, lo llevaban a la fuerza y lo ponían en la entrada en el templo ahí. Pida, papá. Dígale al que está a su lado, deje de andar dando lástima, dígale. Deje de andar pidiendo misericordia del hombre. Busque la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sí ve? Entonces se llevan al cojo. Lo ponen en la entrada del templo, en el templo. Lo pusieron en la entrada del templo. Oiga bien. En la entrada, en la puerta del templo. Y nadie podía transformar su vida. Conocían la ley, conocían los preceptos bíblicos, conocían la Torah, conocían las profecías, conocían todo, y con toda esa palabra nadie le pudo dar una palabra que lo sacara de su miseria. ¿Está conmigo? Pero ya no estamos en ese tiempo. Ese era el tiempo de los fariseos, ese era el tiempo de los religiosos. Hoy estamos en el tiempo de Cristo, en el tiempo de la gracia de Dios, donde el Señor está haciendo milagros en nuestras vidas. Entonces hoy las personas critican la iglesia porque supuestamente los pastores se vuelven millonarios de los diezmos y las ofrendas. Hello. Entonces la gente cuando se congrega, en vez de venir con expectación, viene con temor. Viene con temor a que lo seduzcan para que dé financieramente, y lo que menos quieren hacer es dar financieramente, porque se creó el concepto de que en la iglesia solo se pide. ¿Y por qué tenemos ese concepto? Porque la religión se encargó
de perpetuar en la mente de las personas una mente de mediocridad y de pobreza. Si usted va a una iglesia religiosa, o a una organización religiosa, no simplemente nos podemos limitar a una iglesia. Para ellos recoger la ofrenda, no le dicen ofrenda. Ellos no enseñan ofrenda, ellos no enseñan sembrar, no enseñan legalidad. Ellos piden. Hermanos, vamos a pasar aquí para que usted pueda darle a Dios. Y te pasan una bolsita negra. ¿Cuántos conocen la bolsita negra? Te pasan una bolsita negra, la bolsita negra va de banca en banca. Y la gente se saca los pennies. Hasta pennies echen. Y para cubrir aún más su miseria, algunos hacen la mueca y no echan nada y se meten la mano a la bolsa. Hicieron la demanda que iban a echar y no echaron nada. Echan los dólares, los últimos dolaritos que le quedan. Porque la religión enseñó a pedir. La iglesia enseña a honrar a Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, nosotros debemos de aprender y saber que venimos a honrar a nuestro Padre Celestial. Yo aquí no le voy a pedir un 5 a usted, no, Señor. A usted le voy a enseñar de que es bueno honrar a nuestro Dios. Y cuando honramos a nuestro Dios, Dios bendice, Dios provee, porque Él es el proveedor de nuestras vidas. Yo estaba en una ocasión, estuve ahí porque fui invitado y me senté y pasaron en la bolsita negra, una bolsita negra que algún calcetín era, y se dio un cuchumbo de plástico, chimbito de plástico, lo encontrás en el dólar a dólar. Señores, eso no es digno de nuestro Padre Celestial. ¿Está conmigo? Hello. Usted diga conmigo, eso no es digno. Tenemos que repudiar la mediocridad, tenemos que repudiar a la pobreza. Señor, cuando usted venga a la iglesia y el púlpito o el alfolí, una mesa de vidrio, un envase caro, usted se levanta, usted lleva un sobre de calidad, deposita su diezmo y ofrenda, porque usted no está honrando al hombre, usted está honrando al Dios de la gloria, al Dios de la vida, al creador de los cielos y la tierra. Entonces, le habían enseñado a pedir limosna. Le habían enseñado a que le debían tener lástima por su condición. No, él sabía de que su condición ameritaba lástima y lo sumieron en la condición que él tenía. Porque esperaba del hombre. Aquellos que lo traían y lo sentaban a la puerta de la entrada, nunca pudieron hacer nada por él. Porque no pudieron transformar su corazón. No pudieron reflejar lo que Dios quería hacer en sus vidas. La desgracia más grande que a este hombre le sucedía no era su condición física ni su condición de miseria. La desgracia más grande es que no podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo, no podía entrar a la casa de Dios. Y Pedro y Juan se aparecen en escena para transformar y cambiar esa situación. ¿Está conmigo? ¿Cuántos están expectantes de que Dios puede hacer algo en nuestras vidas en este día, mañana y siempre? Dígale al que está a su lado, no espere lástima. Cuando usted venga a la iglesia, usted no espere lástima. Ay, qué pobrecito de mí. Pastor, usted no sabe lo que estoy pasando. Pastor, las cosas están difíciles, no le estoy pasando bien. No, es que yo no le voy a tener lástima. Porque yo sé el Dios que tengo, el Dios que tenemos. ¿Cuántos conocemos a nuestro Señor? Aquel hombre esperaba la lástima. Dice que se acercó a Pedro y Juan y le pasaron por ahí y les dijo, hey, Pedrito, Juan, denme una limosna, por favor. Y dice que Pedro se le acercó
y lo quedó mirando, ¿cómo? Fijamente. Dice que Pedro lo miró fijamente. Diga conmigo, fijamente. Dígale que está a su lado, fijamente. Dígale que está a su lado, fijamente. Dígale que está a su lado, fijamente. El favor que buscas no lo encontrarás en el hombre, sino solo en Dios. Por eso Pedro y Juan lo miran fijamente, se paran enfrente de él y lo miran fijamente. Sabemos que tienes necesidad, sabemos que hay un problema, sabemos que hay una condición difícil, pero no te queremos tener lástima, queremos manifestar el poder de Dios en tu vida. Lo que queremos no es darte $1, darte 5 pesos, no, queremos que Dios haga un milagro poderoso en tu vida. Eso es lo que queremos, que Dios te levante, que Dios te saque de tu miseria, de tu pobreza, y que Dios te dé vida para que tengas vida y vida en abundancia. Pues cuando usted venga a la iglesia, usted no busque lástima, usted traiga expectación de que el Dios que gobierna su casa va a hacer un milagro poderoso en su vida. Pedro y Juan lo miraron a los ojos fijamente y le dijeron, lo miraron como aprendieron de Cristo. Lo miraron con amor. Lo miraron con gracia. Lo miraron con aceptación. Pero no se conmovieron por el problema que estaba pasando. Almáticamente, no se conmovieron almáticamente. Los procesos que usted está pasando son buenos. Aunque usted llore, aunque usted se queje, los procesos que usted está viviendo solo son la excusa donde usted verá la mano de Dios sobre su vida. Los procesos y los acontecimientos que usted vive en su diario vivir, usted los necesita. No le diga a Dios, quítamelos. Dígale a Dios, dame la fuerza y la sabiduría para salir adelante. Denle un aplauso al Señor si puede. Porque si nosotros sin el proceso, señores, no vamos a ningún lado. Pedro y Juan, Pedro le dijo, mira papá, lo miraron, diga conmigo fijamente. Vieron la condición del corazón de aquella persona. Sabían que estaba perdido sin Cristo. Sabían que si Cristo no operaba en su vida, él no iba a salir de la miseria que vivía. ¿Sí ve? Usted lo que necesita es a Cristo. Usted necesita al Señor en su vida. Usted necesita a Jesús. Es a Jesús que necesitamos en nuestros corazones, en nuestra mente. Y vivirlo día a día de una manera tangible, palpante, vibrante. Cada día recordar que nuestro Señor vive y está con nosotros. Dígale que está a su lado, usted necesita a Jesús. La segunda palabra que Pedro y Juan le dicen es, lo quedan viendo fijamente. Porque ellos no se estaban conmoviendo, ellos no se pusieron a llorar. Dígale que está a su lado, usted necesita el proceso cualquiera que sea. Usted lo necesita. Dele una cachetada si puede. Lo quedaron viendo fijamente. Y Pedro le dice, ahora mírame tú a mí porque yo conozco lo que Dios quiere hacer. Ahora mírame tú a mí porque te quiero hacer consciente de lo que Dios va a hacer en tu vida. Pedro había aprendido a poner sus ojos en Jesús. Porque el día que Pedro quitó sus ojos de Jesús, casi se ahogaba. Desde el momento que usted quita los ojos de Cristo, usted, Señor, vamos, dígale que está a su lado, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor, nuestro Redentor. Él vive y gobierna por los siglos de los siglos. Pedro le dijo al cojo, mírame. Mírame a mí. Mira mis ojos. Porque yo estoy lleno de Dios. Aquel
que aquel que murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Yo estuve en una situación difícil un día, estuve a punto de ahogarme, lo miré, desde el momento que quité los ojos de él, me anegaba, me ahogaba, pero él vino y me rescató en su gracia. Ponga los ojos en Jesús. No quite sus ojos de Jesús. No aparte sus ojos de Jesús, su mente de Jesús, su corazón de Jesús. Todos los días de su vida mediten su palabra de día y de noche. Vamos, denle un aplauso al Señor. No quite los ojos de Jesús. Míranos, le dijo Pedro. No te distraigas con nadie ni con nada. Enfócate en Jesús. Pon tus ojos en el Redentor, en el dador de la vida. No mires tu condición. No ves, si es cierto, hay un problema. Estás cojo. Tienes una deformidad física, pero no pongas tus ojos en tu condición. No tienes un buen trabajo, no pongas tus ojos en la condición. Estás enfermo, no pongas tus ojos en la condición. Estás pasando dificultades difíciles, no pongas tus ojos en la condición. ¿A dónde hay que poner los ojos, señores? En Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que tiene el control. Pues la iglesia no es un centro de beneficencia, no es un welfare, es un lugar de transformación. Donde lo que usted va a ver es el poder de Dios sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nosotros venimos a hacer acá es ver lo que Dios hace en la vida de aquellos que se acercan a Él con necesidad. Dígale al que está a su lado, no espere lástima de Dios. De Dios expecta gracia. De Dios espera su poder y su bendición sanadora. Una vez Pedro y Juan pusieron los ojos sobre él. Pedro le dice, mírame. Todo eso es una comunicación espiritual. Porque Pedro lo está direccionando de la manera que él tiene que pensar y esperar a ver, y de la manera que tiene que pensar y ver las cosas. Lo miran fijamente, le transmiten el amor de Dios, le transmiten fe, porque había perdido la fe, porque la miseria y la lástima, la misconsideración se la había robado. Por eso este mundo que depende de lo que le van a dar, perdió la fe. Este mundo que ahora depende del médico, de las pastillas, perdió la fe. Me contaba un testimonio, una persona que conocí de un cantón de nuestros países, de un monte, que un día le dio un dolor y pasó toda la noche gimiendo, y para llegar al hospital tenía que llegar al hospital en 3 horas en vehículo. Y no había transporte, el transporte que había era caballo y burro nada más. Y sabiendo la dificultad que tenía que pasar con un dolor a la 1 de la madrugada y llegar al hospital a las 5 de la madrugada, él se sentó y se puso a orar y a pedirle al Señor que lo sanara. Cuando él está orando, el Señor lo sana, pero tuvo que sufrir el dolor de la condición que estaba viviendo. Usted va a vivir situaciones, condiciones que nada más lo van a empujar a que usted crea en el Señor y en el dador de la vida. Aunque esa no debe ser la regla, ¿va? Y yo no puedo esperar el problema para buscar de Dios. No, usted busque de Dios para evitar el problema. ¿Sí ve? ¿Quiere no tener problemas? Busque del Señor.
Y por último, Pedro le dice, mira, no tenemos oro, aquí no hay plata. ¿Sí o no? Aquí no hay oro, aquí no hay plata. Aquí en la iglesia no hay cosas materiales para usted. Aquí lo que hay es poder de Dios para salvación y vida eterna. Para que Dios lo sane, que Dios lo bendiga, para que Dios lo guarde, para que Dios lo direccione. Entonces, a la iglesia no venimos a recibir algo material, venimos a recibir algo espiritual que perdura para vida eterna. ¿Está conmigo? Entonces Pedro viene y lo toma de su mano derecha. ¿Sí ve? Y le dice, tenemos oro, tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó de una condición espiritual, psicológica, mental, que lo agobiaba todos los días de su vida. Y se levantó alegre, contento, saltando y dándole gracias al Señor. Que el más grande enemigo que usted y yo tenemos no son las demás personas, somos nosotros mismos. No es el diablo, es usted mismo. No reprendamos a Satanás sin necesidad de reprenderlo. Hay que poner los ojos en Jesús. Hay que tener expectación de que Dios obrará en nuestras vidas, de que Dios hará milagros poderosos. Dígale al que está a su lado, tenga expectación de que Dios está haciendo. Dios ha prometido hacer milagros. Dios ha prometido, dígale al que está a su lado, Dios ha prometido hacer milagros. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos, denle un aplauso al Señor. Él lo ha prometido y así Él lo hará. Pasa al piano, Jesita. La iglesia no es un lugar al cual yo vengo, nada sucede. Algo Dios está transformando en tu vida. Algo Dios está haciendo en su vida. Dígale al hermano que está a su lado, algo Dios está haciendo. Cuando usted se acerca a Dios, Dios obrará en su vida. Es imposible que Dios se quede sin hacer nada. Porque esa etapa de religión el Señor la quebró. Desde el libro de Hechos en adelante, lo único que sucedía en la iglesia eran milagros. Y cuando los discípulos salían a predicar de la iglesia a las calles, sucedían. Dígale al que está a su lado, los milagros son el lenguaje del Dios. Los milagros son el lenguaje de Dios. Es imposible que Dios no haga nada en tu vida. Es imposible que Dios no haga nada en tu vida. Dígale al que está a su lado, es imposible que Dios no haga nada. ¿Cómo Dios se va a quedar sin hacer nada? Si Dios hizo milagros en los que tenían fe y tú con un poquito de fe, ¿cómo Dios no va a mover cielos y tierra para hacer un milagro y honrar tu fe? Porque a Dios no lo mueve la lástima. A Dios lo mueve la fe. Y si tú no tienes fe, hay alguien que tiene fe por ti. Y usted está en un lugar donde hay gente que... El cojo no tenía fe para él mismo. No podía creer porque estaba sumido en la más mísera miseria. Pero a ese lugar llegaron dos personas
que estaban llenos de fe, llenos de Dios, que habían sido investidos en el poder de Dios y le llevaron vida, le llevaron sanidad y le llevaron esperanza. Y el poder de Dios se proyectó hacia él. Es imposible que Dios se quede a hacer nada en tu vida, sin hacer nada en tu vida. ¿Cómo Dios no va a hacer el milagro? Si Dios hace milagros a aquellos que no pueden creer. Si usted está pasando situaciones difíciles que se salieron del control de sus manos, Dios va a hacer un milagro. Dios te va a proveer lo que tú tanto estás anhelando y estás buscando. Usted no busque que el hombre lo entienda. Usted busque recibir de Dios. Usted no busque agraciarse con el hombre. Usted expecte que Dios hará un milagro en su vida. Porque cuando Dios hace milagros, toda tu vida es transformada. La vida de tu esposa, de tus hijos, de tu casa, de tus amigos. Todo el mundo va a notar lo que Dios ha hecho en tu vida, porque los milagros de Dios son escandalosos. Dios hace cosas grandes que los demás se quedan boquiabiertos y causan asombro y dicen: wow, qué milagro el que Dios hizo. Así serán los milagros que Dios hará en tu vida, en tu casa y en tu familia. Serán milagros escandalosos, espeluznantes, que la gente quedará boquiabierto porque se darán cuenta que tú tienes un Dios poderoso. La religión enseñó que a veces hay que tener una super fe, inquebrantable. Pero la Biblia dice, la Biblia enseña que Jesucristo hizo los más grandes milagros en gente que no tenía fe. Es imposible que Dios no haga nada en tu vida. ¿Cómo Dios no va a hacer un milagro en tu vida? La Biblia dice que Jesucristo iba en camino, iba hacia Jerusalén y iba pasando por una aldea que se llama Naín. Y de Naín salió una corte fúnebre. Y una viuda sufría la pérdida de su hijo. Su hijo se le había muerto. Y ella sufría la pérdida. Y Jesucristo los encuentra. El Señor se detuvo. Y el corte fúnebre se detuvo. Todo el mundo se paralizó. Un tiempo de Dios en medio de un tiempo de muerte. El Señor se detuvo. Le dijo a aquella mujer que sufría y le dijo, el Señor le dijo: mujer, no llores. No le preguntó si tenía fe o no. Simplemente le dijo: no llores. Yo conozco lo que estás pasando. Yo conozco lo que estás sufriendo. Yo conozco tu pérdida. Conozco lo que estás pensando que te va a suceder de hoy en adelante. Perdiste a tu esposo, eres viuda, perdiste a tu esposo y ahora pierdes a tu hijo. El Señor le dijo: no llores. Tu vida está en mis manos. El Señor se acercó y tocó el féretro. Le dijo: joven, levántate. Y el milagro sucedió. Dios va a hacer milagros cuando tú menos lo esperas. La religión nos enseñó que hay que ser muy dignos para que Dios haga algo. Cristo enseñó todo lo contrario. Ponte de pie un momento. Padre, gracias. Quiero invitarte a que en esta tarde
tengas esa fe expectante. Quiero invitarte en que en esta tarde tengas esa conciencia de Dios, que Dios intervendrá en nuestras vidas. El cojo no tenía conciencia de Pedro, ni mucho menos de Juan. No tenía conciencia de Cristo.